Amigos, bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Nos adentramos en el mundo, a veces turbio, de la inteligencia, las finanzas y el crimen organizado. Para esta ocasión, vamos a explorar el libro One Nation Under Blackmail de Whitney Ellis Webb, que destapa algunas conexiones sorprendentes. Y déjenme decirles, historias bastante oscuras. Así es, prepárense para un viaje a través de una red, que como verán se extiende por continentes y décadas. Bueno, y por algunos nombres que seguro les resultarán familiares. Meyer Lansky, Jimmy Hoffa, la CIA, o incluso los Clinton. ¿Por dónde comenzamos a desenredar esta madeja? Empecemos por la Segunda Guerra Mundial. Webb nos habla de la Coordinación de Seguridad Británica, la BCC, y su estrecha colaboración con el FBI durante la guerra. Intercambiaban información, sobre todo de los movimientos navales alemanes y otras actividades de inteligencia. Claro, la cooperación entre aliados en tiempos de guerra. Pero ¿qué hay de la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Webb sostiene que William Donovan, el jefe de la OSS, recurrió a figuras del crimen organizado, específicamente a Meyer Lansky, para chantajear a J. Edgar Hoover. La idea era tener a Hoover bajo control y asegurar la cooperación del FBI con la OSS. Chantajear a Hoover. Eso sí que es una jugada arriesgada. ¿Y qué pasó con figuras como Locke y Luciano después de la guerra? Simplemente desaparecieron. Para nada. Luciano fue deportado, sí, pero su influencia no terminó ahí, siguió manejando sus negocios desde el extranjero. Incluso se rumorea que estuvo involucrado en planes para asesinar a Fidel Castro. Increíble. ¿Y cómo encajan los Teamsters en toda esta historia? Es cierto que tenían conexiones con la CIA. Webb conecta a Luciano con Jimmy Hoffa y el sindicato de camioneros, los Teamsters, quienes supuestamente colaboraron con la CIA en esos complots contra Castro. Imaginen, los Teamsters y la CIA juntos. Espera un segundo. Los Teamsters involucrados en operaciones de la CIA. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las finanzas internacionales? Siento que estamos saltando entre temas. Tranquilo, todo está conectado. Webb nos lleva a Kuomintang-chino, el K20, Ya. y su participación en el tráfico de drogas. Figuras como Harry Anslinger, el comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos, supuestamente encubrieron las actividades del K20. ¿Y a dónde iba a parar el dinero de la droga? A los bancos, supongo. Pero ¿cómo lo hacían? No creo que simplemente depositaran millones en efectivo en una cuenta corriente. Exacto. Ahí entran en juego los sistemas bancarios extraterritoriales. Estos sistemas permitían lavar el dinero sucio y luego utilizarlo para inversiones, que a simple vista parecían legítimas. O sea que estamos hablando de miles de millones de dólares provenientes del crimen organizado, que se integran en el sistema financiero global. Y esto tiene consecuencias reales en el mundo. Sin duda, Claro. este flujo de dinero ilícito financia empresas. Influye en la política global. Es un monstruo de 1000 cabezas. Y hablando de dinero, pasemos a las dinastías Bronfman y Rosenstiel, dos familias con imperios de licores, que según Webb guardan algunos secretos bastante turbios. Ajá, los magnates de licor. Siempre me ha intrigado cómo algunas fortunas se construyeron durante la prohibición. ¿Qué nos dice Webb sobre los Bronfman? Bueno, Samuel Bronfman y su familia crearon Seagram, un imperio de licor, que se benefició enormemente del contrabando durante la prohibición. Webb los vincula con figuras del crimen organizado, como Longis Swillman, y describe cómo usaban bancos canadienses para lavar dinero. Entiendo. ¿Y qué hay de Louis Rosenstiel y su compañía Shenley? También era un gigante en la industria del licor, ¿verdad? Sí, pero la historia de Rosenstiel es un poco diferente. Webb sugiere que estuvo involucrado en una operación de chantaje con J. Edgar Hoover y Meyer Lansky. Hablamos de fiestas salvajes en el Hotel Plaza de Nueva York, utilizadas para obtener material comprometedor y chantajear a personas poderosas. El chantajear con fiestas. Suena a película de Hollywood. ¿Qué tipo de material obtenían? De todo tipo. Incluso se rumorea que Rosenstiel tenía fotos comprometedoras de Hoover. Este tipo de chantaje no se limitaba a las fiestas. Esto es realmente impactante. Es difícil creer que este tipo de cosas sucedieran a tan alto nivel. Y lo que me intriga es cómo todo esto se relaciona con la formación de Israel y el surgimiento de redes financieras encubiertas. ¿Qué nos puedes contar sobre la Haganah, el grupo paramilitar sionista que fue clave en la creación de Israel? Precisamente. Webb destaca el entrenamiento y el apoyo que la Haganah recibió del ejército británico, algo fundamental para su éxito y para la eventual creación de Israel. Ya veo. ¿Y dónde entran las redes financieras encubiertas en este panorama? Aquí es donde aparece el Intrabank, un banco que Webb describe como un centro para las operaciones de la CIA en Medio Oriente. Figuras como Kamal Adham, el jefe de inteligencia saudí, y Adnan Khashoggi, el famoso traficante de armas, estaban vinculados a este banco. Entiendo. Y hablando de bancos, no podemos olvidarnos del Banco de Comercio y Crédito Internacional, el BCC, ¿verdad? Ese nombre me suena a escándalo. Por supuesto, el BCCI fue un escándalo enorme en la década de 1990, expuesto como un conducto para el lavado de dinero y actividades encubiertas.
Webb lo conecta con figuras como Bruce Rappaport, un empresario con supuestos vínculos con el crimen organizado y la inteligencia. Es increíble cómo todas estas figuras y organizaciones están interconectadas. Y aún no hemos hablado de Roy Cohn. Roy Cohn, una figura central en esta intrincada red. Abogado, asesor político, maestro de chantaje, Cohn tenía conexiones en todas partes. La mafia, la élite política, los medios de comunicación. Suena un personaje fascinante, aunque un poco siniestro. ¿Cómo se convirtió en ese nexo de poder, crimen e influencia? Retomamos nuestra conversación justo donde la dejamos con Roy Cohn y su red de influencia. Hablábamos de la CIA privada. Sí, recuerdo, esa red clandestina que surgió después del escándalo Watergate. No estaban involucrados Ted Shackley y Edwin Wilson. Exacto, Wilson junto con Shackley y otros exagentes de la CIA formaron una red que operaba fuera de los canales oficiales, llevando a cabo operaciones encubiertas y participando en actividades, digamos, extracurriculares. ¿Y qué tipo de actividades extracurriculares? Algo más específico. De todo un poco. Tráfico de armas, desestabilización de gobiernos. Wilson, por ejemplo, fue condenado por vender explosivos a Libia, un exagente de la CIA vendiendo armas a un estado enemigo. Si eso no es audacia, no sé qué es. Es increíble. Y peligroso, por supuesto. Hablando de personajes oscuros, Webb también menciona a Michael Harari, un exagente del Mossad. ¿Qué papel jugaba en esta red? Harari operaba principalmente en Panamá, donde forjó una estrecha relación con Manuel Noriega, el líder militar y dictador de facto del país. Lo curioso es que Noriega también trabajaba para la CIA y la inteligencia cubana. Un verdadero maestro del doble juego. Entonces Panamá se convirtió en un hervidero de espías y operaciones encubiertas. ¿Y qué hay de George H.W. Bush? ¿Estaba involucrado en todo esto? Webb sugiere que Bush, antes de ser presidente, participó en la creación de su propia red de inteligencia privada. Esta red, según Webb, estaba conectada con figuras como William Blakemore Seguro, un magnate petrolero de Texas, y Walter Mischer, un magnate inmobiliario de Houston. Espera. ¿Estamos hablando de múltiples redes de inteligencia privadas operando en Estados Unidos? ¿Con qué fin? Esa parece ser la teoría de Webb. Y estas redes estaban involucradas en todo tipo de actividades sospechosas. Tráfico de armas, lavado de dinero e influencia política. Es realmente inquietante. Y volviendo al tema del dinero, ¿cómo encaja el escándalo del SCI en todo esto? El BCC, como mencionamos antes, era un banco internacional utilizado para lavar dinero y financiar operaciones encubiertas. Webb profundiza en los vínculos del BCC con figuras como Clark Clifford, un reconocido abogado y asesor presidencial, y Robert Altman, un financiero que estaba casado con la actriz Linda Carter. Linda Carter, la Mujer Maravilla. ¿Qué hacía ella en medio de todo esto? Bueno, Altman y Clifford estuvieron involucrados en la adquisición de un banco estadounidense por parte del BCCI, una adquisición que se realizó de forma encubierta utilizando testaferros y compañías ficticias. Un clásico caso de corrupción financiera a gran escala. ¿Y qué conexión hay entre el BCCI y el escándalo Irán-Contra? Se cree que el BCCI se utilizó para canalizar fondos a los Contras, el grupo rebelde nicaragüense respaldado por Estados Unidos. Webb también menciona a Oliver North, el teniente coronel del ejército estadounidense que estuvo en el centro del escándalo Irán-Contra. North era una figura polémica, aunque algunos lo veían como un héroe. ¿Cuál fue su papel en todo esto? North estaba a cargo de una operación encubierta que vendía armas a Irán a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses. Los fondos de esas ventas se desviaron luego a los Contras. Una operación arriesgada y complicada que al final se desmoronó y se convirtió en un escándalo enorme. Cambiando de tema, ¿qué nos puedes contar sobre el software Promise? Webb le dedica un capítulo entero a este software y a su supuesta conexión con Robert Maxwell. El Promise era un software de gestión de casos desarrollado por una empresa llamada Inslo Inc. Webb. Alega que la inteligencia estadounidense e israelí robaron el software y lo utilizaron para espiar a gobiernos extranjeros e incluso a ciudadanos estadounidenses. Espiar a ciudadanos estadounidenses, eso suena a una violación grave de los derechos civiles. ¿Y qué papel jugaba Robert Maxwell en todo esto? Maxwell, el magnate de los medios británicos, supuestamente estuvo involucrado en la distribución del software Promise modificado a agencias de inteligencia extranjeras. Maxwell era un personaje enigmático siempre rodeado de sospechas. ¿Qué otras actividades ilícitas se le atribuyen? Webb lo vincula con una operación llamada Neva, supuestamente dirigida por la inteligencia búlgara para lavar dinero y financiar operaciones encubiertas. Y por si fuera poco, Maxwell también tenía conexiones con Semyon Mogilevich, un jefe de la mafia rusa. La mafia rusa. Esta red se extiende por todo el mundo. Es asombroso y un poco aterrador como la inteligencia, el crimen organizado y la corrupción financiera están tan entrelazados. Es una historia compleja sin duda con muchos actores y motivaciones ocultas, pero es importante intentar comprender cómo funcionan estas redes y cómo impactan en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno, pero todavía queda un capítulo importante en el libro de Webb.
Jeffrey Epstein. Así es. Prepárense para adentrarnos en el oscuro mundo de Epstein, su imperio financiero y su red de tráfico sexual. Un escándalo que por desgracia sigue resonando en la actualidad. Y llegamos a Jeffrey Epstein, una figura que siempre estuvo rodeada de una aura de misterio. Webb nos lo presenta como alguien con una habilidad especial para moverse en círculos de poder, a pesar de no tener una educación formal destacada. Es cierto, su ascenso en el mundo financiero es cuanto menos curioso. Logró codearse con figuras como Adnan Khashoggi y Steven Hoffenberg. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos dice Webb sobre sus inicios? Webb sugiere que Epstein pudo haber estado involucrado en una serie de turbios negocios financieros incluso antes de su ascenso en Wall Street. Hay indicios de que pudo haber participado en operaciones de lavado de dinero y fraude, utilizando compañías ficticias y cuentas en paraísos fiscales. O sea que Epstein ya tenía un historial sospechoso antes de hacerse famoso. Y luego, por supuesto, está su conexión con el BCCI. Exacto. Webb profundiza en esa conexión y destaca el posible papel de Epstein en el lavado de dinero y la financiación de operaciones encubiertas a través del BCCI. Recordemos que este banco era una herramienta utilizada por agencias de inteligencia y organizaciones criminales para mover dinero de manera ilícita. Es impactante pensar que pudo haber estado involucrado en este tipo de actividades desde tan joven. Y luego está su mudanza a las Villar Houses, un complejo de lujo en Manhattan, y su relación con Leslie Wexner, el magnate de la moda. ¿Qué nos dice Webb sobre esa relación? La relación de Epstein con Wexner es uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Webb sugiere que Epstein pudo haber actuado como un agente financiero o incluso un espía para Wexner, utilizando su acceso a información privilegiada y su red de contactos para beneficiar al imperio de la moda. Un espía. Eso es una acusación muy seria. ¿Qué evidencias presenta Webb para respaldar esta afirmación? Webb menciona los viajes de Epstein a países extranjeros, sus conexiones con figuras del espionaje y su aparente conocimiento de información confidencial. Sin embargo, es importante destacar que estas son solo especulaciones y no hay pruebas concluyentes. De todas formas, es una posibilidad inquietante. Y por supuesto, no podemos olvidar el lado más oscuro de Epstein, su red de tráfico sexual y su relación con Ghislaine Maxwell. La historia del tráfico sexual de Epstein y Maxwell es desgarradora y escandalosa. Webb describe cómo Epstein utilizaba su riqueza y su influencia para atraer a jóvenes vulnerables a su red, explotándolas sexualmente y utilizándolas para complacer a sus poderosos amigos. Es horrible pensar en el sufrimiento que estas jóvenes tuvieron que soportar. ¿Y qué papel jugaba Maxwell en todo esto? Webb la describe como la mano derecha de Epstein, la encargada de reclutar a las chicas, organizar las fiestas y encubrir las actividades ilegales. Incluso se habla de que Maxwell participaban en el abuso sexual de las víctimas. Es repugnante. Y lo más indignante es que, a pesar de las numerosas acusaciones y evidencias, Epstein y Maxwell lograron evadir la justicia durante años. Sí, es un claro ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden usarse para silenciar a las víctimas y proteger a los culpables. Afortunadamente, la verdad finalmente salió a la luz y Epstein fue llevado ante la justicia, aunque solo por un corto periodo antes de su muerte en prisión. Su muerte en prisión también está rodeada de misterio, suicidio o algo más siniestro. ¿Qué opina Webb? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva. Webb explora las diferentes teorías, incluyendo la posibilidad de que Epstein haya sido asesinado para silenciarlo y proteger a sus poderosos cómplices. Esta historia parece sacada de una película de espías, llena de intriga, corrupción y personajes oscuros. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la principal conclusión que podemos extraer del libro de Webb? El libro de Webb nos muestra la cara oculta del poder, la red de conexiones que une a la élite política, financiera y criminal. Nos recuerda que la corrupción y el abuso de poder pueden existir en los niveles más altos de la sociedad y que a veces la justicia es esquiva para aquellos que tienen el poder y los recursos para manipular el sistema. Es una llamada de atención para todos nosotros, para estar alerta y no permitir que el poder corrompa la justicia. Exacto. Y para seguir cuestionando, investigando y exigiendo la verdad, sin importar cuán incómoda o perturbadora pueda ser. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido una conversación realmente fascinante y reveladora. El placer ha sido mío. Espero que esta información ayude a nuestros oyentes a comprender mejor el complejo mundo en que vivimos y la importancia de luchar contra la injusticia y la corrupción. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.